Buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a trabajar en un siguiente tema. Ya ustedes en la actividad anterior pudieron investigar un poco y leído en las páginas que mencioné en esa actividad del libro de matemáticas, pues un poco al respecto del tema. Voy a volverlo a mencionar más que nada para que pues, se pueda entender de mucho mejor manera el tipo de función que ahora pues, vamos a estar trabajando con funciones exponenciales que están dentro de las funciones trascendentes, pero más que nada, ya que ustedes vieron un poquito la aplicabilidad, bueno, pues ustedes vean de manera general el por qué pues se expresa de esta manera y cuáles son las variantes. Entonces es lo que voy a estar explicando ahorita. Y después de esta parte como introductoria, vaya, del tema de funciones exponenciales, pues vamos a ver algunos ejemplos, unos 3 ejemplos, para que puedan realizar la primera actividad de esta semana, que obviamente pues la estoy nombrando como actividad 11, dándole seguimiento de acuerdo al número de actividades que llevamos trabajando. Y pero pues tomando en cuenta que pues esta sería la sesión 1 de esta semana que inicia. Entonces, muy bien. Estamos, como les menciono, dentro del tipo de funciones exponenciales. Ahora, ustedes ya vieron un poquito, sobre todo que este tipo de función se lo puede aplicar a la situación que se está generando ahorita respecto al análisis de datos de pues la enfermedad COVID que pues, obviamente nos está afectando en la actualidad. Entonces, espero que pues, esto les sea de utilidad para poder relacionarlo un poquito con lo que ustedes investigan. Entonces, la forma general de una función exponencial es la siguiente. Yo tengo que se representa como a la b, nada más que aquí es muy parecido, muy similar a un término de una función polinomial, pero a diferencia de esta, su base ya no es la variable, sino que ahora el valor que va a estar cambiando, o como su nombre lo dice, la variable, vaya, pues va a ser mi exponente. Entonces, en este caso, de manera general, se representa como a la b. En los siguientes ejemplos, pues lo vamos a estar viendo, sobre todo cuando ya veamos su gráfico, sus características generales, lo vamos a ver como a la x, o en particular e a la x, ahorita vemos más adelante, o si no es en el posterior video, que ahí estaremos hablando al respecto de eso. Muy bien, entonces, ¿a qué viene siendo? Pues a siempre, en este caso lo vamos a tomar como un número real positivo, o sea, es decir, que aquí nuestra base no va a poder ser un valor negativo. ¿Eso por qué? Pues obviamente por estas 3 variantes que vemos aquí, una de ellas, vaya, es donde se afecta esta característica. Si nosotros estuviéramos tomando mi base A como un valor negativo, entonces ahí ya no se podría definir como está definida de manera general. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, entonces se define número real positivo, estrictamente positivo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué se restringe de acuerdo al 0 y de acuerdo al 1. Muy bien, entonces se tienen 3 variantes. 3 variantes vienen siendo la primera, que es del exponente b, que es número natural. O sea, ¿qué quiere decir? Pues es cuando nuestra potencia solamente toma valores positivos enteros, ¿sí? Obviamente partiendo del 1. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, tenemos el caso de a al cuadrado, pues sabemos que mi base se va a multiplicar de acuerdo al número o a la potencia que se tenga, es a tantas n veces. Entonces, por ejemplo, cuando es al cuadrado, pues se multiplica sí misma 2 veces, pero si estamos hablando de a al cubo, se tiene que multiplicar 3 veces la misma base, y así sucesivamente. Si lo tomamos como una generalidad a n, pues se multiplicaría n veces. Ese es el primer caso, y el primer caso pues es el que ya hemos trabajado desde antes, y pues no tendremos ahí problemática. Segundo caso es cuando tenemos un número racional. Ya hemos hablado de los racionales. Son de manera general pues se representan mediante una fracción, y obviamente pues esta fracción pues también la podemos representar como decimal, pero
si ese número o valor lo podemos representar como fracción, pues es mucho mejor esa aproximación, que en este caso pues sería exacta. Para los casos donde los decimales son pues exactos, ahí no hay ningún problema si se trabaja con la fracción o con el decimal. Bueno, en estos casos pues obviamente, como estamos trabajando con fracciones estrictamente, son las que como potencia la representa mucho mejor. Y aquí tenemos dos ejemplos. El primero es cuando tenemos a la 1/2. En este caso, esta representación pues va a entrar, ahorita la vamos a ver en lo que son las leyes de los exponentes, y nos van a ayudar sobre todo para cuando ya trabajemos con una función exponencial, pues poderla trabajar lo más sencillo posible. Entonces, cuando yo tengo a la 1/2, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de a. Aquí ustedes se fijan, no lo vemos directamente, pero quiere decir que a toma el grado o la potencia del numerador, que en este caso es 1, pero sabemos que la potencia 1 generalmente no se escribe, y el denominador pues viene siendo el grado de la raíz, y en este caso pues es raíz cuadrada, que también sabemos por practicidad que generalmente cuando tenemos una raíz cuadrada pues no anotamos el grado, es el número 2, pero no pasa nada si lo anotamos o no lo anotamos, como quiera. Recuerden que cuando no se escribe, pues estamos hablando de una raíz cuadrada. Está el otro caso, que es a la 3/4. Aquí obviamente, pues tomando en cuenta esa ley de los exponentes, la se define anteriormente, pues vamos a tener que es a al cubo, y a eso se le aplica la raíz de grado 4, o raíz cuarta. En este caso, pues obviamente, aquí como es ya un grado más arriba del cuadrado, pues ya se tiene que estrictamente escribir, al igual que la potencia, que es diferente de 1. Entonces estos son los dos casos. Obviamente pues hay una infinidad de casos, porque pues los números racionales pues también son infinitos, ¿no? De acuerdo a los números reales. Acuérdense que los racionales están dentro de los números reales. Y el tercer caso es cuando yo tengo un número irracional. Estos son aquellos números obviamente decimales que no podemos representar como un racional, o como una fracción. Pongo dos ejemplos, que es a la raíz de 2 y a la pi. Recordemos que raíz de 2 pues ya sabemos que lo podemos calcular, pero dado a que mi resultado pues no es exacto, o sea, no es un decimal exacto, sino que va a tener infinidad de decimales, pues lo dejamos representado como raíz de 2. Pero sabemos que si yo, por ejemplo, aquí ya le diera un valor establecido a la a y quisiera determinar su resultado o valor específico, pues ahí sí sabemos que pues siempre vamos a tener una aproximación, y va a depender del número de decimales que tomemos del valor de raíz de 2 para que pues esto sea tenga una mejor aproximación, al igual que el valor de pi. Afortunadamente con el valor de pi sabemos que pues bueno, sobre todo quienes tenemos o podemos darle el uso a una calculadora científica, o ya sea también con una aplicación de una calculadora científica, pues podemos utilizar el valor de pi con exactitud, y pues obviamente el valor que estamos calculando pues también va a ser la mejor aproximación, de acuerdo a cómo se defina en tal herramienta donde estemos calculando tal valor. Bueno, entonces esta es la explicación de manera general de una función exponencial. Ahora, un caso muy específico es cuando pues queremos verificar pues cómo tiende el crecimiento poblacional, por ejemplo, o ante alguna situación como lo que está pasando de acuerdo a la enfermedad que se está propagando, pues ahí se ve una representación exponencial por cómo se están comportando sus datos. Ustedes, si pudieron investigar bien, de acuerdo a los datos que encontraron y de acuerdo al gráfico relacionado con esos datos, pues se pudieron dar cuenta que si aproximamos una función al comportamiento de esos datos, pues se representa como una función exponencial, ya que si ustedes observan, para cada uno de estos tres casos, pues obviamente si yo a un valor le aplico una potencia, pues tiende a, sobre todo una potencia positiva, obviamente, o sea, donde mi variable o mis datos sean positivos, pues obviamente yo voy a tener un valor que va a crecer, ¿sí? Obviamente mi gráfico de funciones exponenciales pues también
En este caso se puede comportar ya sea que sea de crecimiento o de decrecimiento, pero aquí va a depender de también las características que tenga mi base con relación a mi exponente. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita lo que voy a hacer es, voy a borrar esta parte y vamos a ver o a conocer, vaya, las leyes de los exponentes. Ustedes pueden encontrar esas leyes de los exponentes en su libro en la página 103. Ustedes, esas leyes, pues ya ustedes las han de conocer porque las estudiaron en Mate 1. Y algunas pues ya las usamos por inercia, vaya, sin la necesidad de tener que estar verificándola si es correcta. Voy a anotarlas yo para acordarnos un poquito. Ustedes pues obviamente no tienen esa necesidad de anotarla porque pues ya la tienen ahí en su cuenta. Entonces les pido, mientras yo las anoto, ustedes vayan observándolas. Y ahorita estas las vamos a utilizar en la siguiente actividad. ¿Para qué me sirve una ley de exponente? Pues obviamente vamos a tener casos, sobre todo ahora que pues vamos a estar utilizando funciones exponenciales, donde pues a lo mejor vamos a tener que simplificarlas, o como en el caso de una función polinomial, que encontramos sus raíces o sus valores de x cuando es igual a 0. Pues aquí hacemos, o vamos a hacer lo mismo, vaya. Nosotros vamos a tener nuestra función, vamos a querer igualarla a un valor, y pues obviamente como mi variable ahora está en el exponente, pues va a haber esa necesidad también de quererla despejar, vaya, o encontrar su valor. Entonces para eso nos van a servir este tipo de leyes. Obviamente pues en ejercicios más posteriores, perdón, lo vamos a estar aplicando mucho más notorio. Por ahora pues lo que vamos a hacer en la actividad 1 pues es como un repaso de qué manera podremos emplear estas leyes para que si yo tengo una expresión pues poderla simplificar a lo más que se pueda, y de esta manera pues obviamente trabajar lo más sencillo posible. Algunas de ellas tal vez no las recuerdan. ¿Por qué? Pues porque es el caso que pues a lo mejor no se utilizaron o no se emplearon mucho, pero como quiera, el mencionarlas pues nos va a ayudar, porque pues ya así las vamos a recordar, y cuando se nos presente algún caso, pues obviamente es donde vamos a tener esa necesidad de buscarla. Muy bien. Muy bien. Estas vienen siendo mis leyes de los exponentes. En la actividad que yo les voy a dejar en la plataforma para que ustedes la realicen el día lunes, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues obviamente, de acuerdo a la expresión, obviamente no necesariamente vamos a utilizarlas todas en un ejercicio, pero de acuerdo a la expresión que tengamos y como lo queramos llegar a un resultado o a simplificarlo, pues es lo que vamos a emplear. Entonces, por ejemplo, haciendo un recordatorio, tenemos que a a la n por a la m es igual a la n más n. Es decir, cuando dos términos se multiplican y tienen la misma base, sus exponentes se suman. Cuando esos dos términos se dividen y tienen misma base, obviamente pues los exponentes se restan de esta manera, siempre restándole el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Aquí hay que tener cuidado porque va a haber casos donde al simplificarlo pues nos pueda dar un exponente negativo, y utilizando esta otra ley, que es cuando tenemos un exponente negativo, pues lo podemos representar de esta manera. ¿Para qué? Pues para que nuestro exponente que tenemos de la base pues se haga posible. Eso se utiliza mucho, sobre todo para simplificar una expresión algebraica de ese tipo.
También está el caso de potencia de una potencia, que aquí lo que pasa con las potencias es que se multiplican. N por M o M por N, si no hay problema. Pero finalmente pues respetando ahí el orden. Tenemos la otra ley que es a la 0, que esa siempre pues, va a ser igual a 1. Eso se toma de que pues esto equivale a tener, por ejemplo, a la 1 sobre a la 1. Esto sabemos que si nosotros dividimos un valor entre sí mismo, pues esto sabemos que es igual a 1, ¿no? Y si esto lo simplificamos utilizando la ley número 2 o la segunda, pues al hacer esa resta 1 menos 1, ¿qué va a pasar? Me va a quedar a la 0, ¿no? Entonces a la 0 a que es igual a 1. Por eso se cumple esta ya la mencionamos. Y por último, esta también que ya la habíamos mencionado antes, es cuando tenemos un exponente que es fracción. Siempre se va a poder representar o resolver representándolo con su raíz, tomando en cuenta pues los valores que tome m y n. Se fijan, el numerador siempre va a ser la potencia del que está dentro y el denominador pues del grado de la raíz. Y esto, si lo queremos representar de esta manera, pues también es equivalente, ya que pues tenemos que es el grado de la raíz pues no cambia, sigue siendo lo que es el denominador. Ya nada más aquí sería, es como si extrajéramos lo que es la potencia del término que está dentro de la raíz. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un primer ejemplo empleando una de estas leyes. Ejemplo 1. El ejemplo 1 es el siguiente. Un ejemplo yo tengo que es x a la 2/3 por x a la menos 1/5 por x a la 3/2, y todo esto elevado a la 30. Muy bien, entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues primero que nada tenemos que observar qué expresión tenemos. Aquí tenemos una multiplicación de 3 términos. Todos tienen la misma base, por lo tanto pues vamos a aplicar esta ley, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con los exponentes? Pues los vamos a sumar. Obviamente aquí hay que respetar los signos. Entonces me va a quedar, si yo lo represento ya aplicando la ley, pues queda x a la 2/3 más menos 1/5 más 3/2. Al simplificar o al hacer esta operación, ustedes obviamente lo pueden hacer con su calculadora, tomándolo con fracciones, vayan, de esa manera. Y al ustedes realizarlo, o al hacer la suma respetando signos, pero aquí queda más por menos, pues obviamente queda menos, nos debe de quedar la siguiente potencia, que es 59/30. Ustedes la pueden verificar haciendo los tales valores con su calculadora, tomando, pues obviamente respetando los signos. Aquí en este caso es menos es 2/3 menos 1/5 más 3/2. Eso me da una igualdad de 59/30. Y eso obviamente sin olvidar que todo esto está elevado a la 30. Aquí, ¿por qué me combino primero realizar lo de adentro y lo voy a multiplicar por mi potencia o aplicar la potencia de afuera? Pues obviamente aquí me resulta mucho más fácil yo primero que nada sumar esto de acuerdo a esta ley, y ya que tengo un único valor, pues ahora sí multiplicarlo por la potencia. Aquí, si se fijan, esta es una fracción y aquí esta es otra. Entonces al momento de multiplicar es como si yo al 30 le agregara 1. ¿Por qué le agrego sobre 1? Pues para hacer la multiplicación. Aquí que estoy utilizando la ley de potencia de una potencia. Estoy multiplicando las potencias. Entonces sería 59/30 por 30. 30 sobre 1. Acuérdense que cuando multiplicamos las fracciones, pues se hacen directo. Obviamente, pues lo podemos hacer directo en la calculadora, pero si lo hacemos manual, automáticamente, obviamente si yo lo expreso así, me quedaría 59 por 30 entre 30. Esto lo dejo expresado, ¿por qué? Pues para que ustedes vean de que como aquí se está dando una multiplicación, estos dos valores se van, bueno, se hacen 1. Y por lo tanto, pues me queda 59 por 1, que esto equivale a x a la 59. ¿Sí? Entonces, este sería mi resultado de esta expresión. Si se fijan, de esta la pude simplificar a una sola base con una potencia. Entonces, ese sería el ejemplo número 1. Vamos ahora
con el ejemplo número 2. Voy a borrar esta parte. Si requerimos de alguna ley que volverla a escribir para que sabemos de cuál estamos hablando, pues eso es lo que haré de nuevo. Ahora vamos a un ejemplo 2. En el ejemplo 2 yo tengo la siguiente expresión. 5 medios n a la menos 4 al cubo. Entonces aquí lo que se hace, obviamente pues como aquí estamos empleando una potencia cúbica a toda esta expresión, pues obviamente esto va a afectar a ambos valores, tanto al coeficiente que son 5 medios y tanto a la base que es n, que tiene como potencia menos 4. Entonces aquí vamos a aplicar la ley de potencia de una potencia, que es a la n a la m, que esto acuérdense que es a la n por m. Entonces, primero que nada, aquí como este es un coeficiente, pues es hacer 5 medios al cubo. Todo lo realizamos. Y la otra sería, aquí es como separarlo, vaya. Ustedes obviamente pues se pueden brincar este paso si ya están un poquito más familiarizados, pero pues más que nada lo estoy yo escribiendo de esta manera para pues, no dificultarnos ahí o tener duda. Hacemos este al cubo. Acuérdense que cuando una fracción está elevada a una potencia, pues afecta tanto al numerador como al denominador. Entonces aquí sería 5 al cubo, que en este caso son 125. Y el 2 al cubo, en este caso sería 8. Aquí al aplicar esta potencia, pues sería potencia de una potencia, vaya, sería menos 4 por 3, que en este caso me queda n a la menos 12. Muy bien. Hasta ahí no hay ninguna duda, esperemos. Si no, pues obviamente ya saben que cuando ustedes puedan observar dicho ejemplo, dicho video, si se genera alguna duda, pues ya saben que con gusto los puedo atender. Muy bien, ya que lo tengo así, si yo quisiera simplificar esta fracción, pues lo podemos verificar con la calculadora. En este caso pues lo vamos a dejar como una fracción impropia, que ya no lo podemos simplificar más para interpretarlo de esa manera. Y la potencia, como es negativa, pues aquí vamos a utilizar otra ley, que es la de a la menos 1, que equivale a 1 sobre a. O sea, aquí quiere decir que la base que tenga o que esté afectado por una potencia negativa, esa la vamos a bajar al denominador. Entonces en este caso es lo que ocurre aquí, ¿no? Entonces como tiene potencia 1, aquí cambia a, bueno, negativa, menos 1, aquí cambia a 1 y pues ya no se escribe. Pero acá, como es menos 12, me quedaría de la siguiente manera. Yo dejo el 125, abajo el 8, eso no lo puedo cambiar. El que sí bajo, pues es solamente la base n, porque esa es la que se le está afectando con el menos 12. Y en lugar de ponerle menos 12, le voy a poner 12. Y esta sería aquí una manera de simplificación. O sea, hasta ahí aplicando lo que son las leyes de los exponentes para obtener un valor en específico. Ese sería un segundo ejemplo. Y vamos a un tercero para terminar. Ejemplo 3. En este caso, mi ejemplo 3 es el siguiente. Yo tengo que 3 al cuadrado por 6 a la menos 3 por 3 medios al cubo. Entonces observan, este se ve sencillo y realmente lo es. Ahora mis bases pues ya no son letras. Pero recuerden que ¿qué es lo que vamos a estar aplicando? Sobre todo valores de funciones exponenciales, que la base pues es un valor numérico. Entonces por eso quise poner un ejemplo de este estilo, porque es lo que también nos va a interesar trabajar. Y eso también pues, les va a ayudar a hacer la actividad, el número 11. Entonces en este caso, algo muy importante que estoy viendo es que este término y este tienen la misma base. Entonces ahí podemos aplicar la primera ley, que es de las mismas bases se están multiplicando, los exponentes se suman. Por lo tanto, si yo lo reacomodo, o sea, no hay problema si lo reacomodo, porque si es una multiplicación, producto, pues no hay problema. Entonces estos dos, como son la misma base, sabemos que los exponentes se suman. Entonces obviamente aquí yo los puedo ver como 3 a la 4, o sea 2 más 2, ¿sí? Muy bien. Luego aplico o genero el por 6 a la menos 3.
Recuerden, aquí como son valores y ustedes dicen, no, pues a mí me interesa al final el resultado. ¿Qué pasa si yo primero hago 3 al cuadrado, luego 3 por 3 al cuadrado, luego por 6 a la menos 3? Pues también lo podemos obtener, ¿sí? Pero recuerden, el objetivo de aquí es utilizar las leyes de los exponentes para familiarizarnos con ellas. Y cuando ya estemos utilizando, sobre todo en las ecuaciones de los exponenciales y las ecuaciones logarítmicas, pues ahí es donde nos va a ayudar. Sobre todo en las exponenciales. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esto, pues obviamente al simplificarlo, aquí me va a quedar lo siguiente. En este caso, si ustedes, este está el cubo. En este caso, ustedes observan, este valor es negativo. Entonces aquí, antes de yo afectar lo que voy a hacer es, voy a aplicar la de la potencia de una potencia, ¿sí? Recuerden que aquí no hay problema si ustedes primero utilizan la de la exponente negativo. Al final de cuentas, no importa el orden de cómo utilicen las leyes, sino que el resultado pues sea el mismo que les dé. Entonces aquí sería, aplico la potencia, pues este es un término, aparte de este, pues obviamente sería 3 por 4, 12. Entonces esto es 3 a la 12 por menos 3 por 3 por 6 a la menos 9. Ahora aplico el de la potencia negativa, que aquí me va a quedar 3 a la 12 entre 6 a la 9 positivo. Y ahora sí, al aplicar las tales potencias, pues me va a quedar que son 3 a la 12. Lo vamos a hacer con nuestra calculadora. 3 a la 12. Bien, nos queda un valor aproximadamente algo grande, 531.441 sobre 6 a la 9. Nos queda un valor muy grande, que vamos a verificar al meterlo todo, porque lo podemos hacer, qué valor nos podría dar, si es el caso de que nos da un simplificado, ¿verdad? Al simplificárnoslo, pues nos va a quedar 27. Lo simplificamos y nos queda 27 entre 512. Lo podemos dejar así o realizar la fracción, que sabemos cuando utilizamos una fracción pues es más exacta que el decimal, porque el decimal pues nos estamos privando de todos los valores decimales que tiene ese número. Muy bien, entonces hasta aquí esos son 3 ejemplos con los cuales ustedes van a tener como guía para realizar la actividad 11. Entonces, por lo tanto, yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video para poder realizar la actividad siguiente. Gracias.